Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Un Café con el Experto. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es alguien que, aunque llevamos el mismo apellido y nos decimos tío y sobrino de cariño, desafortunadamente no es mi familiar, aunque de verdad que el cariño está ahí como si lo fuera. Hoy está con nosotros una de las personas más expertas en hipertensión que ha tenido este país. Él es el doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro, y el doctor es médico por la UNAM, es cardiólogo, después hizo una maestría en teoría cardiovascular, después hizo también una certificación en hipertensión por Guadalajara, ha estado de presidente de todas las sociedades importantes de hipertensión, no solamente en nuestro país, sino también a nivel latinoamericano. Ha sido el creador, fundador de un grupo de expertos en hipertensión arterial que hoy es ampliamente conocido en toda Latinoamérica, que es el grupo Greta. ¿Qué les puedo decir? Ha publicado más de 250 artículos, más de 20 libros, y sin duda es una de las personas que cuando uno lo ve dar una plática es un deleite, es alguien que puede estar con una diapositiva y tenerlos a todos entretenidos 20-25 minutos sin tener que cambiar la diapositiva de la capacidad que tiene, que como speaker muchísimos de nosotros lo admiramos. Van a disfrutar mucho esta plática, estoy seguro. Vengan conmigo a conocer al doctor Luis Alcocer, que está con nosotros en CITIC. Muchísimas gracias. Tío, si me permites decirte así, claro que sí, siempre nos hemos llamado así. Bienvenido a un De café. todos modos, todos los Alcocer provenimos de una misma rama. Siempre les digo que somos somos una familia muy antigua y muy católicos, porque todos provenimos de un monje que venía con Cristóbal Colón. Que se portaba mal. La abuela era una monja también, así es que de ahí nos sacó lo antiguo. Todo, y por cierto, los primeros Alcocer son de Valladolid, o sea, los primeros Alcocer es de donde viene más mi familia, ¿no? De donde es tu familia, sí. Pues, tío, de verdad que para mí es un orgullo que estés con nosotros. Yo he aprendido mucho a lo largo de estos años de ti, de todo lo que transmites cuando das una plática en hipertensión, etcétera. Y hoy vamos a conocer un poco a ese médico, más bien a ese ser humano que está detrás del doctor, y después vamos a hablar sin duda de medicina y de pues una de tus mayores amores, que es la hipertensión arterial. Hice un resumen breve a la introducción de tu currículum, de quién eres, pero que a mí me interesa saber por qué en tu familia había médicos. ¿Por qué decidiste ser médico? A ver, mira, déjame decirte un poco mis antecedentes para que nos entendamos. Yo nací en esta ciudad. Soy auténtico tenochca, porque muchos dicen que son tenochcas y viven del otro lado del río del Consulado, y ya no. Esos son azcapotzalqueños o tacubos. Yo nací exactamente en la colonia de Santa María la Ribera, de una familia clase media mexicana, de la que antes nos deleitábamos en decir que era de gente decente, que era la manera de decirlo, y que en realidad sí era gente muy, muy decente. Por ejemplo, debo platicarte que una de mis inspiraciones para ser médico fue mi tío, hermano de mi mamá, Jorge Díaz Barreiro, que era el médico de la colonia, médico de Santa María, pero era una persona agradabilísima, sensacional, lo quería todo el mundo. Y simplemente para platicarte un poco qué es lo que vale lo que llamamos en aquel entonces la gente decente, pues era el médico del primer director del Seguro Social. Entonces, como lo quería mucho, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, lo nombró jefe del cuadro básico del Seguro Social. Él estuvo 20 años comprando los medicamentos del Seguro Social y murió pobre. El siguiente de él, que era el padre de un amigo mío, duró un año en la misma chamba, y sus bisnietos siguen siendo millonarios. O sea, es exactamente de la familia que provengo. Y me preguntas por qué. Pues no es una cosa consciente, pero en realidad yo fui un niño muy enfermizo. Después me compuse, pero bueno, lo de siempre está llamado de la angina o de las amígdalas,
o me dieron todas, sarampión, todo me dio. Y cada vez que llegaba mi tío, yo sentí una tranquilidad terrible. Y yo creo que eso me marcó inconscientemente, porque nunca en la vida dije voy a ser bombero, voy a ser policía, voy a ser... Siempre que me preguntaban, desde niño muy pequeño, voy a ser médico. Probablemente eso influyó mucho en mí. A pesar de que, debo decirte que por más de 10 generaciones, todos los mayores, el hijo mayor de mi familia son abogados. Desde mi tatarabuelo, mi padre, mi abuelo, que por cierto fue abogado y general de carrancista y el primer gobernador constitucional de Guanajuato, todos abogados. De hecho, mi hijo mayor es abogado, yo soy el único que no fui abogado. Entonces, me preguntas de dónde salió, pues a lo mejor fue esta influencia de mi tío, y para que veas, es decir, lo que te platico es para que veas la calidad y lo que se llamaba así. Otra cosa que me tiene muy orgulloso de esto es que yo soy producto hecho en México, absolutamente hecho en México, y con educación absolutamente oficial. O sea, yo soy de escuela de numeritos, siempre estuve en escuela de numeritos, la primaria en una escuela de gobierno, como decíamos antes, que estaba atrás de mi casa. Después fui a la secundaria 4, después a la preparatoria nacional, que era una belleza, algo extraordinario en San Ildefonso de la UNAM, que era preparatoria 1, después en la Facultad de Medicina, que era Escuela Nacional de Medicina. Cuando yo entré, a nosotros nos toca inaugurar Ciudad Universitaria. Fuimos la primera generación que desde el primer año va a Ciudad Universitaria. O sea, yo hago la preparatoria, que era de 2 años, en San Ildefonso, maravilloso en el centro, y el primer año ya no lo hago en Santo Domingo, sino que me voy a Ciudad Universitaria. Ahí me toca una época fantástica de la Escuela de Medicina, una cosa que, te lo juro, o sea, yo creo que no me hubiera yo educado como me eduqué si hubiera ido a Rochester o si hubiera ido al mejor centro médico. Era una educación extraordinaria, que en aquel entonces seleccionaron a un grupo relativamente pequeño de estudiantes, y nos llamaron, que se llama el grupo piloto, una verdadera maravilla, los mejores médicos del mundo. En tercer año, por decirte, pues teníamos 3 materias nada más, que era patología, que era Rupert Tamayo, nuestro profesor; farmacología, que era el doctor Pardo Codina, que era en aquel entonces el rey de la farmacología; y clínica, que era el doctor Vasconcelos. La unidad de patología en aquel entonces en el Hospital General era la más avanzada del mundo, era donde venían a formarse todos los patólogos, y nosotros como estudiantes de tercer año, yo participé en más de 60 autopsias personalmente yo, y nos ponían en un estudio de investigación. Entonces era una época fantástica, y era exactamente lo que se perdió en este país, con la aparición de escuelas de diferentes niveles, y que necesitas dinero para hacer esto. Debo decirte, por ejemplo, que el más brillante de mis compañeros en la preparatoria, que fue además fue el mejor promedio de la escuela, era hijo de un albañil. O sea, era algo extraordinario en aquel entonces. Pues ese soy yo. Después, pues claro, ¿a dónde tenía que ir a dar? Al Hospital General de México. Y eso te quiero preguntar, porque en ese entonces, estamos hablando de qué época, ¿cuándo terminas más o menos? Yo empecé en 1956 la Escuela de Medicina. Pero yo entro en tercer año, entro al Hospital General como hacer esto, a la unidad de patología del Hospital General, que era de Rui Pérez Tamayo, y me fascina el Hospital General. Y entonces, es justo eso, porque cuando uno sale está en la encrucijada, y en ese entonces, pues el Instituto Nacional de Cardiología también ya era el Instituto Nacional de Cardiología. Ya era el Instituto Nacional de Cardiología, pero te recuerdo que salió del Hospital General de México. Un poco cuéntame, hemos platicado de esto, pero sí. Cuéntale a la gente que nos está escuchando, ¿cómo fue eso? Bueno, mira, el doctor Chávez, el maestro Chávez, fue médico del Hospital General. Uh-huh. De hecho, bueno, no sé si tenga tiempo, pero te platico un poco sobre la historia del maestro Chávez. El maestro Chávez fue muy brillante desde joven, y uno de sus aspectos más brillantes era la oratoria. Era un orador fantástico. Entonces, él de alguna manera lo quería mucho el maestro Vaz, que era el jerarca más alto. Después algún día, si quieres, te platico la historia del maestro Vaz. Lo quería muchísimo, y lo lleva a dar ya siendo médico, a dar un discurso con Portesil, que era el presidente.
Entonces el presidente, cuando lo oye, dice: este muchacho vale lo que quiera, y le dice: pues ¿qué quieres? Y entonces cuando lo mandan a Francia, y está 2 años en Francia formándose como cardiólogo, regresa a México y regresa a mi hospital, al pabellón 21, y entonces el pabellón 21, que era de medicina interna, lo cambia a él a ser de cardiología. Nace ahí la Sociedad Mexicana de Cardiología, nace la Sociedad Interamericana de Cardiología, nace la Sociedad Mundial de Cardiología en el servicio del Hospital General en el 21. Cuando se funda el instituto, gracias a su, digamos, poder político, le hacen el instituto en los terrenos del Hospital General. Esos terrenos son ahora el Centro Médico Nacional, eran la granja del Hospital General, y aprovechan una parte para hacer el Instituto Nacional de Cardiología. Se va y se lleva a todos los médicos, excepto uno, el más joven, que es el doctor Arce Gómez, que es mi queridísimo maestro, que prefiere quedarse como cabeza de ratón que como cola de león, y se queda de jefe de servicio en el Hospital General. Entonces, cuando yo llego al Hospital General de estudiante, era un centro donde todos los jefes de servicio eran los médicos más importantes del país. El nivel de discusión, el nivel de avance, estaba la unidad de patología de Ruy Pérez Tamayo, que era una maravilla. Empiezan los primeros aspectos de radiología. De hecho, nace la geografía en el Hospital General a través en el servicio de neurología, a través de la yugular le metían un electrón y le inyectaban ahí medio de contraste. Lo publican, es un escándalo espantoso porque lo publica el maestro Chávez junto con el doctor Celis, y el doctor Celis se enoja porque él se sentía, etcétera. Es un lío, pero vamos, lo que quiero ver es el ambiente que había en el Hospital General. Termino la carrera, y al terminar la carrera justamente el doctor Arce era el médico de López Mateos, y le hace en el Hospital General, antes de cambiarlo, una unidad maravillosa. Era una unidad de 3 pisos, teníamos nosotros la sala de hemodinamia más avanzada del país, era una copia exacta del Karolinska, y bueno, yo dije: no, pues ahora sí que de aquí soy. Me sentía muy bien con él, tenía muy bien, y entro al servicio de cardiología, me formo ahí, y empiezo básicamente haciendo hemodinamia diagnóstica. Yo fui más de 20 años jefe de hemodinamia, pero teníamos hemodinamia diagnóstica. Debo decirte, por ejemplo, que publiqué yo 1000 transeptales con aguja de Ross. Pero ¿sabes para qué usamos el transeptal? Para medir el gradiente del ventrículo aurícula izquierda, para saber si el paciente tenía estenosis mitral operable o no. Fíjate el tiempo en el que vivimos. Claro. Ahí también me toca la llegada de la primera máquina grande de ecocardiografía, y nos toca a mí manejarla, y no había donde aprenderla. Entonces hago ecocardiografía, la locura para mí. ¿Cuántos años estuviste en el General? Pues estuve 50. ¿Y fuiste jefe? Fui jefe de hemodinamia más de 15 años, y después fui jefe del servicio 15 años después. Ahí hice de todo. De hecho, el modelo que yo quería era precisamente el del cardiólogo integral. O sea, quería yo que... Después se separó y era imposible, pero mi idea fundamental desde el principio era que el cardiólogo hiciera diagnóstico, hiciera hemodinamia, hiciera cuidados posoperatorios, hiciera investigación, hiciera eco, y de alguna manera yo estuve picando en todo eso. O sea, yo puse los primeros marcapasos en el país. De hecho pusimos un marcapaso atómico. Empecé tomando, por ejemplo, potenciales de acción del haz de His teníamos un polígrafo maravilloso, y entonces con transductores para cerebro, y entonces con un catéter de marcapaso me metía yo y registré potenciales del haz de His, etcétera. Era el inicio de la y ahora, si quieres, ya empezamos cuando quieras a hablar de por qué me dio por la hipertensión. Claro, ahora nada más, antes de entrar a ese amor tuyo por la hipertensión, en este momento tu familia, ¿cómo la construyes? Si te casas de residente, te casas ya de cardiólogo, tienes 5 hijos, no es fácil tampoco lidiar con el tema de 5 hijos
A lo mejor en esa época, no sé si era más fácil o más difícil, pero ¿cómo es un poco esta parte de tu historia? De trabajo era igual de difícil. A uno tenía que trabajar como bárbaro, pero de resultados mucho mejores. O sea, con mi sueldo, debo decirte, por ejemplo, que yo me casé en 1965. No sería yo quien soy, de veras, de corazón. Siempre en estas cosas se dice, ay, es que agradezco. No. No sería yo quien soy si no me hubiera casado con María Luisa Chauvet. Ella me entiende, me cuida, y estamos casados a la antigua. Estamos casados en niveles verticales. O sea, nos repartimos el trabajo totalmente, una cosa ella y totalmente una cosa yo. Esto es vertical y es la manera como nos casábamos antes. Ahora se casan horizontal. No estoy diciendo cuál de las dos es mejor, pero es diferente. Claro. Ahora dice, 50% de la renta te toca a ti, 50% me toca a mí. En aquel entonces no. 100% la renta era yo y ella era 100% del cuidado del hogar, de mis hijos, etcétera. Otro modelo diferente. Pero la verdad, con un tipo tan inquieto como yo, porque no puedo estar quieto, desde todos puntos de vista, pues si no ha sido por mi mujer, y además me dio 5 hijos, yo creo que eso me ayudó a tranquilizarme. Y eso me obligó a otra cosa, que es lo que me preguntabas, terrible, porque, a ver, yo iba en la mañana al Hospital General. En el Hospital General ya pues tenía el sueldo que habíamos ganado en el movimiento médico a que fuera 1,000 pesos la hora mes. Entonces, yo ganaba 8,000 pesos en el Hospital General de México. Entre el Hospital General que ganaba 4,000, y en la tarde iba a las clínicas del ISSSTE y ganaba otros 4,000. Con esos 8,000 me permitió hacer una pequeña casita en Satélite. Yo me casé una casita de 100 metros cuadrados, pero mía y de mi señora. Le compré coche a mi señora. O sea, era un trabajo tremendo. Yo trabajaba 20. Y luego, para entonces, además, me llaman y soy el cardiólogo del Dalinde, de urgencias del Dalinde, que era la única urgencia que había en el país. Entonces, yo era el único. Atendía las urgencias del Dalinde, atendía el Hospital General, iba yo al ISSSTE y además tenía yo mi consultorio. Así nada era fácil, ¿no? Todo el día. Nada fácil. Y mi mujer, mientras tanto, pues cuidaba a mis 5 hijos, claro. Los educaba y los educó de maravilla, salieron fantásticos. Era otro mundo. No le pongamos valores, no sé si sea mejor, peor, sí, no, pero es otra manera de entender la vida, claro. otra situación. Pero a la vez me dio una enorme libertad y una enorme posibilidad de conocer de muchos mundos. Toda mi vida he conocido muchos mundos. En esta parte, seguramente de cardiólogo, donde ya tenías toda la posibilidad, en ese entonces estaba menos subespecializada, a lo mejor la cardiología, claro. Ahora nos dedicamos más a un cachito, porque hay más información de cada cachito. En ese entonces era un poco más ser cardiólogo integral. Como dijiste tú. Decides no enfocarte tanto en la parte de hemodinámica, no enfocarte tanto en la parte, sino más bien a lo mejor conjuntarlo en una de las enfermedades que conjunta todo, que es la hipertensión arterial. Y ahí es donde te quiero preguntar, ¿cómo nace este interés por dedicarte tanto a la hipertensión arterial? Porque has estudiado te has certificado en hipertensión arterial, has escrito guías de hipertensión arterial, has trabajado en grupos de hipertensión, siempre pegado a la hipertensión arterial, que ha sido, creo que, como tu bastión más grande, ¿no? Es circunstancial, absolutamente circunstancial. A ver, Luis Alcocer, cardiólogo joven del Hospital General de México, que es al mismo tiempo en que se funda los servicios de cardiología en el Centro Médico Nacional, primero en el Hospital General y después y el monstruo enorme, el Instituto Nacional de Cardiología. No soy formado en el instituto, no soy formado en el extranjero, soy formado en ese lugar, y era yo el único cardiólogo probablemente más o menos conocido. Ya para entonces, por alguna razón que ahora te platicaré, ya empecé a ser conocido internacionalmente, en Latinoamérica y en el mundo, y entre que yo no podía competir con cosas que les interesaba al instituto. Al instituto nunca le interesó en aquel entonces la hipertensión. Sí tenía
un departamento de hipertensión, pero estaba metido en vascular periférico, era vascular periférico y era algo así. Entonces, no era interés del instituto la hipertensión. Entonces, siempre he tenido yo una filosofía muy especial para eso, que es que no te pelees por el balón de tus amigos. Cómprate tu balón y juega tú con tu balón. Entonces, fue mi balón. O sea, me di cuenta que era mi balón. Ahora, yo entro a la hipertensión por el camino, curiosamente, de la hemodinamia y de la ecocardiografía. ¿Por qué tengo yo inicio a tener peso? Porque como nos llega el eco más avanzado que había entonces en el país, se me ocurre estudiar la hipertrofia ventricular izquierda en el humano, que empezaba a tenerse ideas en la rata por el doctor Tarasi, y se me ocurre estudiar la metildopa en relación a la reacción de la hipertrofia ventricular izquierda, y tengo las primeras imágenes que hay de regresión de la hipertrofia ventricular izquierda con metildopa. Entonces esto le interesa a la industria farmacéutica, Merchant Pando, que precisamente es el inventor de esta manera de ver la educación médica continua. Empieza a formar líderes de opinión que no había, empieza a crearse pláticas muy grandes, a invertirse en esto, y resulta que yo soy útil precisamente por estas imágenes. Entonces, eso me mete de lleno al campo de la hipertensión arterial. Colateral a eso, bueno, también me interesó mucho de los lípidos, me relaciono mucho con la industria farmacéutica, sin nunca en mi vida haber trabajado en la industria farmacéutica. De hecho, debo decirte, por ejemplo, que durante todo los finales del siglo XX, que me tocó una gran cantidad de educación médica continua, jamás nos pagaron las pláticas, no te pagaban las pláticas. Claro, tenías muchos privilegios, viajabas en primera clase, llevabas a tu señora, pero nunca hubo un centavo. Yo no tuve relación. También inicio con la investigación. Empiezo yo a desarrollar precisamente eso en la investigación, no la que ven ahora ustedes y la que tuvieron, sino era la investigación de que tenían que, por ejemplo, había el congreso en París y no tenían que hacer, y me hablaban 6, 8 meses, oye, ¿qué haces? Bueno, pues déjame juntarte 100 pacientes y voy a ver el efecto de los beta bloqueadores en la resistencia periférica, y lo hacía yo ahí en el hospital con 100 pacientes en hemodinamia. Había desarrollado una técnica de microcateterismo, que metíamos una sonda un catéter de estos de paravenuclisis, y lo llevábamos, etcétera. Entonces eso me hace entrar a ese camino y entro a la investigación esta. Después empieza la investigación ya grande, los big trials, y yo también empiezo con eso. Pero ya no me gusta porque no soy yo el que hago los protocolos, no soy yo el que tomo las decisiones, participo en el steering committee, y cuando ya no me llaman para los steering committee porque no les gustaba que lo que se descubriera lo dijera alguien latinoamericano, vamos a hablar con la realidad, eres mi sobrino, te quiero mucho, y a todos los demás, vamos a hablar con la realidad. No querían que si se descubría algo, lo descubriera un latino, lo dijera un latino, porque no teníamos credibilidad. Seguimos un poco en ese plan. Entonces yo dejo ese tipo de investigación y me dedico a otras cosas. Me da un tiempo también nunca dejé la hipertensión, pero me metí mucho a lípidos. Soy autor de una gran cantidad de guías internacionales y nacionales de lípidos. Después me metí a la economía de la salud. Tengo un libro de economía de la salud. Me metí también, en el momento que estaba muy metido en la investigación clínica, a estudiar y a escribir sobre epidemiología clínica. Tengo un libro de epidemiología clínica. Ese es no puedo estar realmente mucho en un campo, pero definitivamente en el campo en que más me he desarrollado y que probablemente sea yo más conocido, pues sea el de la hipertensión. Y como quizás el experto más grande que vamos a tener aquí en Un Café con Experto de hipertensión, yo te quisiera decir o preguntar, como cardiólogo me lo sigo preguntando, tenemos muchísimo tiempo de conocer la hipertensión como enfermedad, tenemos muchísimo tiempo de haber empezado a tratarla con fármacos que hasta la fecha son vigentes.
pero no es una enfermedad que hayamos controlado, y no hablo de México, Oh, es una claro enfermedad que que no. está muy descontrolada a nivel Claro que mundial. no. Cuando vemos las tasas de detección, de control, de apego al tratamiento y de dónde estamos, que a lo mejor viene un cambio pronto en ese tipo de terapéutica, pero hasta lo que se ha logrado hoy, es impresionante cómo hemos avanzado tanto en otras áreas de la cardiología, y en el tema de hipertensión la tasa de control no ha logrado llegar a ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que sea tan difícil controlar la hipertensión? Sé que hay muchos factores y depende mucho de Es sencillísimo, es un problema de conceptualización. Sí. En algunos de los congresos muy grandes que hubo de hipertensión mundiales, empecé diciéndole, bueno, me van a perdonar porque primero soy mexicano y los mexicanos son muy mal hablados. Segundo, en aquel entonces tengo 50 años de profesor y de profesor a la antigua, y puedo regañar a mis alumnos y decir que lo que están haciendo está mal. Y les dije, entonces, déjenme empezar mi plática diciendo, ¿qué diablos estamos haciendo? No le dije diablos, dije la grosería que estamos haciendo con la hipertensión arterial. Mira, el problema es un problema conceptual porque parece ser una cosa muy sencilla. O sea, sube la presión arterial, y como sube la presión arterial, pues se descompone el paciente, ese día le duele la cabeza, le va a dar el accidente vascular cerebral o le va a dar el infarto porque hoy le subió la presión arterial, hay que bajársela, le pongo no sé qué debajo de la lengua y se acabó. Ese es el concepto lógico, ese es el concepto facilísimo de entender. Déjame hacer una colateral y decirte que muchas veces siento dos cosas. Bueno, la más importante es que ha sido un fracaso, absoluto fracaso. Llevo 40 años o 50 años con grupos muy importantes enseñando hipertensión arterial y hemos sido un absoluto fracaso. Empieza a mejorar un poco la situación, pero es un absoluto fracaso. No es solo en hipertensión, es en muchas otras cosas, pero es esa conceptualización de aplicar la lógica. Si está alto y yo lo bajo, se resolvió el problema. Como les digo yo ahora, mira, si quieres ser experto y quieres ser profesional, tenle mucho miedo a lo que suena lógico. Lo que suena lógico, por favor, tenle un miedo tremendo. Si la lógica funcionara, ¿para qué diablos quieres la investigación? O sea, si siempre que haces A va a suceder B, ¿para qué tienes que investigar? Entonces, la biología en general, la medicina y la hipertensión siguen leyes matemáticas, pero muy complejas. No son aritméticas. En aritmética, 2 más 1 son 3. En biología, 2 más 1 pueden ser 0.26 o 6.280. Ahora, esa diferencia, ese punto de 6.280, tiene una explicación, pero una explicación complejísima, que quizás ahora le empezamos a entender con la cuántica. Pero no es así. Entonces, ese es el problema de la hipertensión. De hecho, eso es lo que me permitió sobrevivir en el campo de la hipertensión. Vamos a volver a estos aspectos. Cuando decían, ay, este cardiólogo y dedicado a la hipertensión, ay, por favor, si eso es una vacilada, se le sube la presión y es facilísimo de diagnosticar, pues después ya le subió y pues se la bajo. O sea, ese es el problema fundamental. Con relación a esto también, debo decirte que frecuentemente y en la consulta, en las pláticas y en todo, de repente me da la impresión de que la gente dice, bueno, y el viejo loco ¿qué le pasa? Está dando una explicación diferente a lo que es muy lógico. O sea, si yo le digo a mi paciente, es que está usted muy gordo y tiene que bajar de peso, pues es muy lógico. Sí, pero por Dios, es una estupidez decirle a una gente, está muy gordo, tiene que bajar de peso. No tienes que bajarlo de peso con los nuevos sistemas, etcétera, etcétera, pero así se entiende la obesidad. La obesidad es producto de que comes mucho, y estos son conceptos de los más primitivos del ser humano, que este es un pensamiento mágico y sobre todo religioso. Creen que las enfermedades son castigo de Dios. O sea, estás gordo porque comes mucho, te sube la presión arterial porque te preocupas, te dio catarro porque no te pusiste el suéter, y todo el mundo lo entiende un poquito más purificado. Entonces, cuando yo les digo
que no es que te dé catarro porque no te pusiste el suéter. Dicen, este cuate está loco, pues es obvio. Y además yo sentí el aire, y eso fue lo que me produjo el catarro. Es al revés. Tienes catarro y como tienes catarro, sientes el frío del aire y entonces lo atribuyes a eso. Pero ese es el meollo fundamental en las más sencillas, aparentemente más sencillas de las enfermedades, como son la hipertensión arterial, los lípidos y la propia diabetes. O sea, no podemos quitarnos de encima la idea de que el problema de la diabetes es que sube el azúcar. Y sube el azúcar porque comes mal. Si dejas de comer mal, te va a bajar el azúcar y no te vas a complicar. Ese es el problema fundamental. ¿Qué trabajo nos costó enseñarles que la elevación del azúcar pues fue por lo que nos dimos cuenta del problema? Pero la diabetes es una enfermedad muy compleja. La hipertensión arterial es una enfermedad muy compleja. No es la elevación de la presión arterial. Y son de las más sencillitas, ¿eh? Yo diría que son de las más cargaditas, sí, a no tantos factores. Pero nos llama la atención un solo factor, nos vamos sobre ese y además damos como una explicación lógica. Tienes la presión alta porque te preocupas mucho, debes de preocuparte menos y entonces ya no vas a tener hipertensión arterial y te va a ir muy bien. Pues no. Sí, un concepto completamente equivocado. Otro de los conceptos equivocados de la hipertensión es que, y somos parte de ello, es que tenemos metas. Y llegar a una meta, te he escuchado a ti decir que estás totalmente en contra del concepto de meta, ¿no? Claro. ¿Por qué? Explique. A ver, meta es una palabra. Ay, mira, otra cosa muy importante, miedo a la lógica. Miedo a palabras que matan. Meta es una palabra que mata. Porque ¿cuál es el mensaje? Si tú eres corredor de maratón y llegas a la meta, ¿sigues corriendo? Pues no. Entonces es una mala palabra. O sea, ya llegué a la meta, pues ya llegué. Pues ya no le siga. Por eso pasa más, por ejemplo, más en lípidos que en hipertensión. No, pues ya le bajó el colesterol. ¿Cuánto tiempo más tiene que tomar la estatina, doctor? Pues toda la vida. Toda la vida. O por cierto, yo nunca les digo toda la vida a mis pacientes, les digo 40 años más, nada más. No toda la vida, porque es mucho tiempo. Entonces, ese es el problema. O sea, fíjate que además esta manera de ver las cosas nos ha permitido sobrevivir mucho tiempo. Haciendo las cosas muy mal, las hacemos muy mal y seguimos sobreviviendo como médicos, como profesionales, como profesores, y todavía siguen diciendo, ay, este cuate es buenísimo porque explica, o nos trajo, y hemos podido sobrevivir. Les tengo una mala noticia, no nos queda ni un año de vida con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no cae en estas trampas conceptuales y se acabó. Se acabó todas estas tonterías, todo esto de la lógica, todo esto de usemos el sentido común. Lo que necesita el médico es sentido común, lo que necesita el médico es ojo clínico. Pues era la época de la ignorancia, cuando teníamos que usar una capacidad extraordinaria de la mente humana, que es reconocer con unos cuantos rasgos el fenotipo. Un fenotipo puede estar integrado por 5, 6, 7 mil, 8 mil rasgos, y la mente humana es capaz de, con 3, 4 rasgos que capta de inmediato, escoger esos 3, 4 rasgos y decir, este es mi sobrino. No es Brad Pitt, aunque se parezca a Brad Pitt. No es Brad Pitt, es mi sobrino. ¿Y cómo lo reconocí? Con 3 o 4 rasgos. No hice un análisis completo, profundo. Bueno, eso nos ha permitido sobrevivir, pero es un método muy inexacto. No para cosas tan seguros como es el fenotipo de la persona humana, pero sí para las enfermedades, claro. Que tú haces un fenotipo de una enfermedad por unos cuantos rasgos cuando son miles de rasgos. Y luego el otro problema es que todos los de ese fenotipo los debes de manejar igual, que es exactamente nuestra mente igual. Si yo soy blanco y encuentro que el fenotipo del otro señor es negro, es diferente a mí. Y si es diferente a mí, por lo tanto, debo tener cuidado con él. Lo debo dominar o lo debo hacer menos, porque no es igual a mí. Eso es parte integral. Entiendes después que eso moralmente es incorrecto, que es idénticamente igual a ti, pero tú reconociste que no era igual a ti.
pero hiciste ese fenotipo de decir es negro, es gordo, es homosexual, o es viejo, o es cualquiera de las cosas que son sujetas a discriminación. Y por ser eso, que tú lo descubriste con unos cuantos fenotipos, lo clasificas como tal y lo tratas como tal. A ese señor que está sentado en el micrófono, ese de los lentes claros, es un anciano. Entonces, por lo tanto, no tengo que hacerle caso, porque es un anciano. ¿Me explico? Esa es la mente humana. No, hay que educarla de manera diferente para que esto no repercute en aspectos negativos, etcétera, pero así somos y no podemos escapar porque es la manera como hemos sobrevivido como humanos. Tú tienes que reconocer a los que son de tu grupo, porque tengo que reconocer que eres tú, Alejandro, y que no es un tigre. Porque si es un tigre yo tengo que salir corriendo, si es Alejandro me quedo a platicar contigo, pero si es un tigre no. Y lo hago con pensamiento tipo 1, o sea, de golpe y porrazo, yo sé que no eres un tigre, yo sé que eres Alejandro. ¿Y cómo ves tú entonces, integrando esto que ya hablabas, cómo ves que la inteligencia artificial puede ayudar al control de una enfermedad que por años hemos tratado de controlar y no podemos? ¿O hay manera de que la inteligencia artificial cambie nuestra forma de pero desde luego, y en hipertensión arterial es la peor de todas. A ver, ¿cómo diagnosticamos la hipertensión arterial? Vamos a ponerme médico del Seguro Social. Estoy sentado, tengo, no sé, tengo un turno de 8 horas y creo que tengo que ver 32 pacientes, porque tengo que ver 4 por hora. Y entonces, ¿quién toma la presión arterial? Pues la señora Lupita en la puerta. De la manera más fácil, a lo mejor, que es un aparato de estos, se la tomo una vez caminando con el paciente así, me pasa un letrerito y yo digo, qué barbaridad, don Fernando, pues está usted re mal, hombre, tiene 180, 110, quién sabe cuánto tenga, ese 180, 110, solo Dios sabe qué sea, a lo mejor son 190 o a lo mejor son 140, solo Dios sabe, porque no es la manera de tomar, es una sola toma y de ahí tomamos todas esas decisiones. Viene una gente, no, espérate, es que no, lo que necesitas es el mapa. Entonces le pones el mapa al señor, avanzadísimo, y dices, esta es la presión arterial cuando estaba dormido, si se le prende el aparatito cada hora y lo despierta cada hora, te ríes, pues es de risa. Bueno, ¿qué va a pasar en hipertensión? En cuanto se desarrollen las nuevas formas de medir correctamente la presión, que puede ser un anillo, y hay un anillo que lo hace, un reloj, todavía no son exactos, pero incluso son más exactos que como lo hace la señora Lupita, por cierto. Pero cuando tengas, en lugar de 5 mediciones en los últimos 2 meses, tengas una medición por segundo, nos vamos a morir de risa de todo lo que hemos dicho sobre el diagnóstico de la hipertensión. ¿Y sabes cuánto falta para eso? Menos de un año, Alejandro, menos de un año. Todo lo que yo sé ahorita de hipertensión, que lo tengo que actualizar cada 15 segundos para ver qué está cambiando, se va a ir a la basura, muy probablemente por eso. Después, eso es a lo que se refiere al diagnóstico. Al diagnóstico. Luego aparece la medicina de precisión. Somos muy buenos. O sea, yo le doy tratamiento a mis pacientes y tienen 30% de mortalidad cardiovascular. O sea, lo reduje 30%, pero el otro 70% no le hice nada. O sea que de cada 100 pacientes que toman mi medicamento, por tener un ejemplo, 30 se benefician y 70 no. Es muy bueno, no te estoy diciendo que no. Eso sí lo tomaran, porque nadie lo toma, o no la toma correctamente, o lo toman o no se llega a los niveles y lo sueltan. Todo lo que sabemos. Bueno, medicina de precisión. A ver, ya no va a ser con una medición de la presión arterial mal tomada y una historia clínica mediocre, sino captando las cifras exactas y otra serie muy importante de componentes que simplemente con poner frente del teléfono tu cara van a saber muchas cosas. Sí. Van a saber tus niveles de azúcar, cómo has estado, si ven una impresión del electrocardiograma con la onda P, van a saber si has tenido fibrilación auricular o lo vas a tener, etcétera, etcétera. Entonces,
cambia. Vivimos ahora en la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia es un enorme avance, pero tiene dos problemas. Es el del riesgo residual, o sea, de cada 100 veces que yo hago, en el mejor de los casos, compongo a 30, y el número necesario a tratar. O sea, yo necesito tratar a 20 para beneficiar a uno. La inteligencia artificial hace posible la medicina de precisión y número necesario a tratar 1 para obtener el beneficio. Riesgo residual 0. Eso bien. A eso agrégale que la propia inteligencia artificial está sirviendo para que en lugar de que nos tardemos 20 años en desarrollar una droga, la desarrolle ahora quizás en 6 meses, 1 año. Entonces, otra cosa, vamos a tener otro tipo de droga, vamos a tener otro conocimiento de la enfermedad, vamos a saber cuál le sirve a cada quien, el diagnóstico va a ser el correcto. Y si nos vamos más atrás todavía, mucho más atrás, al momento de nacer, le pueden hacer un verdadero perfil genético completo, no la hipertensión no es unifactorial, no es que le encuentres que tiene el gen de la... No, son 80, 100 variaciones genéticas, pero que la inteligencia artificial, sobre todo la cuántica, que es otra cosa muy diferente, que ya es posible. Ayer salió el primer microchip cuántico. O sea, esto es de ya. Vas a poder decir, este señor nació con estos problemas, ingeniería genética, y lo cambio, y se acabó la hipertensión, se acabó el trabajo para todos, etcétera. Entonces, pero eso no es un futuro de ciencia ficción. Eso no es un futuro de ciencia ficción, es mañana. Y yo les digo a todos, tengan mucho cuidado porque el nivel de obsoletismo actual es extraordinariamente elevado. De un día para otro te quedas siendo absolutamente inútil, sin trabajo. Ponía el ejemplo hace rato que platicábamos sobre los traductores. Te pasaste 3 años haciendo una carrera de traductor, eres capaz de traducir del inglés al español, quizás de otro a otro. La inteligencia artificial lo hace ya mucho mejor que tú y puede traducir a 6 idiomas en lugar de a 1. Le faltan detallitos y todo, pero no estamos ni a 1 año de eso. Entonces, eres traductor y lo único que sabes hacer es traducir, no pensar en cómo se hace la traducción y te quedas sin trabajo para mañana. Y ahí, ¿cómo ves al médico? ¿El médico crees que pierda la capacidad o el médico se tiene que, o sea, no es una lucha contra la inteligencia artificial, sino es una lucha usando la inteligencia artificial? Exactamente, ese es no es mía esa frase, es de todos los que de alguna manera tenemos que usar la inteligencia artificial, que lo entendamos. La inteligencia artificial no va a acabar con el médico, no va a ser obsoleto al médico, va a ser obsoleto al médico que no use inteligencia artificial. Y ahora estas concepciones, digamos, pseudoéticas, de que, no, es que yo esta plática no me ayudó la inteligencia artificial. Y por lo tanto, y si a ti te ayudó la inteligencia artificial, es falso, no deberías estar aquí. Es como si me dices, oye tío, pues no te vamos a dejar entrar porque no veniste guiándote por la guía roja, sino veniste por el Waze. Es inmoral que hayas prendido el Waze y que hayas llegado aquí en 2 minutos. Tú tendrías que haber usado la guía roja, o tendrías que usar tu memoria, o tendrías que haberle dado vuelta 3 veces es inmoral que hayas llegado en 5 minutos. Es exactamente lo mismo. Es inmoral que escribas algo con la ayuda de la inteligencia artificial, no. Es inmoral que te lo haga la inteligencia artificial. Si tú le preguntas a la inteligencia artificial qué es la hipertensión y nada más le pones esa pregunta, te lo contesta la inteligencia artificial y lo firmas, eso sí. Pero si tú le dices a la inteligencia, oye, ayuda a mi inteligencia artificial porque no tengo mucho tiempo, no puedo revisar ahorita cuál está la literatura, cómo va esto, cuál es este aspecto, dímelo, qué características tienes, cómo es, o sea, tu pensamiento es el que estructura esa respuesta de la inteligencia artificial, te sirve. Ahora, para el médico, la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, vamos otra vez a hacer cosas muy disruptivas y que van a decir otra vez el viejo loco, está loco. Pues sí, pero no es así. Siempre hemos dicho es que tiene que ser humana la relación y la relación médica tiene que ser
tengo que ponerme, ser empática y ser eso otro. Eso es cuando tardas tiempo en curar. Si vas a ver un paciente con hipertensión arterial que le va a durar el resto de su vida, pues tienes que ser empático. Si la hipertensión arterial la curas en 2 segundos, pues ¿cuál empatía necesitas? Si el paciente no va a regresar a verte nunca. ¿Me explico? Son cosas sagradas cuando decimos, no, es que la relación humana no puede desaparecer. Sí, como la conocemos ahora. Sí, como la conocemos ahora. No pensar que porque lo que necesita el médico es que el paciente es que lo apapaches. Claro que sí, cuando te tardas mucho en resolverle el problema, cuando lo resuelves en una centésima de segundo, ¿cuál apapacho necesita? Entonces, eso es terrible, ¿eh? Y cuidado. Sí, hay que sumarse, hay que usar la tecnología a favor de nosotros, es una extensión. Paciente. Hasta ahora habíamos podido extender nuestros sentidos. Uh-huh. Cuando tú haces resonancia magnética nuclear, estás extendiendo tu vista. Ves algo que no ven tus ojos, claro, pero es vista. Con la inteligencia artificial estás extendiendo tu inteligencia, pero es inteligencia. Claro. ¿Okay? Está padre eso. Ahora, ¿vendrá el Homo inteligencia? ¿Será el nuevo cambio el nuevo, digamos, el Homo erectus, luego viene el Homo sapiens, y ahora vendrá el otro miembro de la evolución no humano, que en lugar de hecho de carbón sea de silicio? Vale. No lo sabemos. ¿Quién sabe? Eso sí ya no. Eso sí ya no se los dejo a un buen director de cine para que nos haga una magnífica película. Eso no lo sé. Pero hasta donde sé y hasta donde nos va a tocar a la mayoría de nosotros vivir, esa es la inteligencia artificial que tendremos, que será tu gran ayuda. A la vez, pues dejará a mucha gente sin trabajo. Por eso ahora viene en serio la posibilidad de hacer esto que tanto se ha criticado del dinero para los viejitos, pues ahora va a ser el dinero para todo el mundo, el salario mínimo universal. ¿Por qué? Porque es muy probable que no haya trabajo más que para el 5 o 6% de los humanos. Y esos humanos trabajarán 4 horas 3 veces al día, 3 días a la semana. Con 12 horas de trabajo humano, con 12 horas del trabajo del 10% de la humanidad, se hace lo que hacemos ahora todos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser de esa parte o quieres ser de la otra? ¿Y qué vas a hacer con todo ese tiempo que te sobra? ¡Wow! ¡Wow! Además vas a vivir más que yo. Seguro. Las nuevas generaciones. No, sí, claro. Quien tiene ahorita 40 años tiene una gran probabilidad de vivir 120 con estas cosas, sí. Pues ya veremos. El futuro lo dirá. ¿Cómo la ves? Mala idea invitarme. No, al contrario, te agradezco muchísimo. Mala idea invitar al viejo loco No, hombre, para nada, al contrario. Está fuera de lo lógico. Es que no es lógico lo que digo. Pues está bien, así debe ser. Oye, siempre que ya vamos llegando al final, siempre les he pedido a todos, esto ha sido como una dinámica que me gusta para entender un poco más esa parte del médico que todos los días nos vamos enfrentando a diferentes situaciones. Ya a todos nos marca un caso o varios casos, pero luego se nos viene a la memoria un caso que nos ha marcado la vida, la trayectoria, alguna decisión. ¿Tú recordabas algún caso en el tema médico que te haya marcado? Bueno, desde luego tengo un caso que me marcó definitivamente la vida, que es mi padre. Mi padre, un tipo sensacional, pero nace con una aorta bivalva. Como era la historia clínica de la estenosis aórtica, le permite una vida completamente normal, era atleta, hacía todas las cosas del mundo. Cuando tenía el diagnóstico de la estenosis aórtica, pero pues no había nada en aquel entonces, era simplemente ver y sabíamos que era así. Todavía ni siquiera, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, se sabía, por ejemplo, la posibilidad de muerte súbita, no se conocía bien. Se sabía que les iba muy bien y que llegando a los 50, 55 años se venían abajo y se morían en un año. Esa era la historia natural de la estenosis aórtica en aquel entonces. Entonces, yo cuando empiezo a estudiar medicina y me doy cuenta del problema de mi papá, empiezo a decir, bueno, pues, a ver, ¿cómo le hago? Y cuando termino y empiezo la cardiología, empieza la cirugía
cardiovascular de la estenosis aórtica. Había en aquel entonces cuatro centros en el mundo que los hacían bien, y bueno, yo me muevo y consigo que un doctor Harkin, que era uno de los primeros, me aceptara operar a mi papá pro bono, pero había que pagar el hospital. Y bueno, mi papá era un abogado de la Suprema Corte de Justicia, estaba probablemente a 1 o 2 años de ser ministro, pero no era ministro, su sueldo no era grande, vivíamos de eso, no nos faltaba nada, pero no sobraba nada, no había ahorros, ni siquiera tenía una pequeña casita que acababa de comprar, no había dinero para mandar. Entonces, en cuanto se consigue esto y empieza a conseguir dinero, sus amigos se portan de maravilla, nos dan dinero, la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia, le hace una entrega de dinero, y cuando ya estaba todo listo, empieza a caer brutalmente. Calculo ahora ya con los conocimientos actuales que hizo una endocarditis bacteriana y se muere en un mes. Si él hubiera vivido en esta época, Alejandro, mi hijo, o tú, le hubieran puesto una TAVI y hubiera vivido por lo menos de 10 a 15 años más. Entonces eso realmente me dio, no el aspecto, yo no soy generalmente negativo, yo soy positivo, es el aspecto, sí, bueno, es que esto no debe pasar, o sea, tenemos todos que trabajar para que esto no pase, tenemos que trabajar para que todos tengan derecho a obtener, además es otra cosa, que no todo el mundo tiene derecho a toda la calidad de la atención, y en eso tenemos que trabajar. Y por eso, además, bueno, me formé en ese medio que es el Hospital General de México, que era precisamente para gente que en aquel entonces no tenía posibilidades de resolver los problemas. Era un concepto extraordinariamente interesante, porque fíjate, era el sitio donde probablemente hubiera la mayor concentración de médicos, de los mejores médicos de México, de todas las especialidades, los mejores oftalmólogos, los mejores urólogos, los mejores neumólogos, porque habían sido los fundadores, estaban en el Hospital General. Entonces, hazte de cuenta que ves un señor en Oaxaca, un campesino, que le dice al médico del pueblo que su hijo va a perder la vista. Entonces vende su vaca, viene a la Ciudad de México y lo ve el mejor especialista en oftalmología y le dice, no, pues sí, pues fíjate que sí va a perder la vista. Pero qué tranquilidad, o no, te lo vamos a salvar. Pero qué diferencia es que no tenga más remedio que aceptar que alguien te diga que tu hijo va a perder la vista, a llevarlo a lo mejor que hay y que te resolviera. Eso era el Hospital General de México. Ese era el Hospital General de México del que yo me enamoré y del que yo trabajé 50 años ahí. Y bueno, las cosas han cambiado en todas partes, en el mundo, etcétera, y este concepto se perdió. Volvemos a lo mismo, quizás ahora ni siquiera se haya necesario después de la inteligencia artificial, por lo corto que va a ser la solución de estos problemas, pero bueno, en fin, me preguntaste esto y bueno, ese es el aspecto romántico y ese es el caso que a muchos nos han marcado, marcado casos especiales, sobre todo cuando se tratan de alguien tan cercano y tan querido. Tío, te agradezco muchísimo este tiempo que has dedicado para venir acá, para platicar con nosotros. Lo que siempre has estado cercano a CITIC, te agradezco mucho el apoyo que le has dado a esta iniciativa de educación médica continua del Congreso de ahora, esto que es otra modalidad, que es el Café con el Experto, que es un podcast. Te agradezco y de verdad te agradezco eso que has hecho también por CITIC. Muchas gracias, Alejandro, y siempre te lo he dicho, considero y sinceramente no soy afecto a los cebollazos, que CITIC es actualmente en México la más avanzada desde el punto de vista conceptual en educación médica continua. Muchas gracias. Tiene conceptos en educación médica continua que, como lo hemos platicado, están también listos ya para cambiar hacia lo que va a ser la educación médica continua y que no se duerman en sus laureles, ahora son la más avanzada, sigan siendo la más avanzada y esto va a cambiar muy rápidamente, así que hay que estar muy bien. Acuérdate que lo que acaba contigo es persistir en lo que te dio éxito. O sea, el hacer las cosas como te dieron éxito y persistir en eso es lo que va
acabar contigo. En general, no estoy hablando de City, estoy hablando de todos. Siempre hay que cambiar. Entonces, siempre hay que cambiar. Sin duda. Siempre hay que cambiar para mejorar. Pues muchas Te gracias. lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y viendo este podcast. Les agradecemos muchísimo su permanencia. Esperemos que les haya gustado mucho. Les recordamos activar las notificaciones, seguirnos en las diferentes opciones de plataformas de podcast que tenemos, que siempre estaremos tratando de construir para que sea algo benéfico también para ustedes. Y pues nos estamos viendo en Un Café con el Experto en la siguiente edición. Muchísimas gracias.